Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 2. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestra unidad número 1, que es Presupuesto de Capital. El contenido de la unidad número 1, que es Presupuesto de Capital, incluye las técnicas del presupuesto de capital y el análisis del riesgo en el presupuesto de capital. Recordemos que el presupuesto de capital designa los gastos planeados de la empresa en activos fijos o proyectos y el análisis de cada proyecto cuyo rendimiento se espera se extienda a más de un año. A ver, presupuesto de capital, o que a veces le llamamos CAPEX por Capital Expense para aquellos que han trabajado en empresas internacionales, es el presupuesto que hacemos en la compra de activos o proyectos o inversiones. No es el OPEX o el Operational Expense o el presupuesto de operaciones o gastos, que es el que tenemos más general en los negocios. De igual forma, ya hemos hablado que se debe presupuestar estos proyectos. ¿Por qué? Porque deben generar una rentabilidad. Entonces, me imagino que ustedes también ya han tenido clases de evaluación de proyectos donde evalúan cada proyecto para ver si es rentable o no, saben armar el proyecto. Recuérdense que es todo el análisis, toda la base que necesita para armarse un proyecto y obviamente que no se nos olvide, no solo es calcular los costos, sino que también es ir viendo que si se va a hacer el proyecto, debe generar la rentabilidad que hemos esperado, no solo hacer el análisis y ahí quedarnos, ¿ok? Veamos también que los puntos que se deben discutir sobre el presupuesto de capital son tres. Primero, los efectos a largo plazo. En otras palabras, ¿cuándo voy a conseguir yo la rentabilidad o los ahorros? Porque a veces los proyectos no son solo para generar más ingresos, sino que también puede ser para generar más ahorros. Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo? ¿En qué tiempo espero recuperar la inversión hecha? ¿O hay que hacer desembolsos? Todas esas cosas se contemplan en los efectos a largo plazo. O, por ejemplo, ¿qué viene amarrado a un proyecto? Por decirles, el valor de rescate del proyecto o cuál es, si puedo vender el equipo comprado más adelante. ¿Cuántas cosas más que podemos chequear como efectos a largo plazo que no se nos deben olvidar? Otra segunda condición, la oportunidad de la disponibilidad de los activos de capital. Recuérdense que tenemos que estar desembolsando, a veces solo se hacen desembolsos una vez, una gran inversión en un principio y después es recuperar y recuperar. O podría ser que se vayan desembolsando cada año montos y la recuperación se vaya dando poco a poco y más al final. Entonces, la oportunidad de esa disponibilidad de los activos de capital es en cuánto tiempo yo desembolso el dinero y en cuánto tiempo recupero esos fondos. También podría ser esa misma rentabilidad que me está generando el proyecto con el tiempo. Algunas veces, por ejemplo, les doy un caso. Voy a hacer una gran inversión en una finca de café porque voy a empezar a generar mis almácigos, o sea, mis plantitas. Sabemos que desde el momento que yo planto mi semilla hasta que yo logro cosechar pasan más de 4 años. Es una gran inversión por muchos años para lograr la recuperación posteriormente. O ¿será que puedo conseguir con otro tipo de proyecto inversiones más a corto plazo con rentabilidades más a corto plazo? Entonces, todo eso hay que evaluarlo, esa oportunidad de disponibilidad de los activos de capital. Y por último, la obtención de fondos. ¿De dónde van a provenir esos fondos? ¿Va a ser un préstamo? ¿O los accionistas me van a dar ese dinero? ¿O saldrá del mismo negocio en el que estoy de sus utilidades retenidas como parte de mi capital de trabajo? Es importante saber de dónde van a venir los fondos porque recuérdense que a largo plazo tengo que calcular su EVA, su ROIC y su WACC para ver que la inversión que estoy haciendo haya sido rentable o esté siendo rentable en el paso del tiempo. Entonces, la obtención de fondos es importante porque eso conlleva costos y debemos cubrirlos con el proyecto. Vamos a revisar ahora las categorías para clasificación de proyectos. Es decir, todos los proyectos de inversión o cualquier proyecto que tengamos puede encajarse en cualquiera de estas categorías. Vamos a ver que algunos son de reemplazo, pueden ser de mantenimiento o reducción de costos. También puede ser por expansión, vender más de lo mismo
en los mismos mercados o abrir nuevos productos o nuevos mercados, que es decir, vender nuevo. Esa es expansión hacia nuevos mercados. También tenemos proyectos de seguridad o ambientales y otros donde trataremos de encajar cualquier otro tipo de proyecto que no quepa en ninguna de las categorías anteriores. Veamos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, reemplazo de mantenimiento del negocio, o sea, ¿qué tengo ahí de reemplazo? Equipos que tengo que cambiar por su obsolescencia, porque ya no funcionan, porque ya están viejos. Por ejemplo, cambiar la computadora, cambiar el celular o cambiar el carro o el vehículo que tengo dentro de mi negocio, porque simplemente ya está obsoleto o ya nos está generando demasiados costos ese mantenimiento. También tengo reemplazos por reducción de costos. Podría ser cambio de tecnología o, por decirles algo, un software con el que puedo reducir costos porque ya no necesito tanto personal para ejecutar lo que tengo. También podría ser un cambio de equipo, por decirles, cambio la impresora por una multifuncional con la cual puedo escanear, imprimir y fotocopiar. También tengo el tipo de expansión de los productos o mercados existentes, que sería vender más en los mismos mercados que ya tengo, los mismos productos, pero vender más en el mercado que existente. También tengo expansión hacia nuevos productos o mercados. Eso sería los nuevos mercados, ir a crecer el mercado, ir a crecer mis clientes. También puedo incluir nuevos productos o crecer y vender nuevas variantes de mis productos, que es otro tipo de expansión. Luego los proyectos de seguridad o ambientales, que son inversiones obligatorias o proyectos que a veces no producen ingresos, pero que estamos obligados a hacer por ley. Por ejemplo, a veces siempre digo, cada vez que cambia la ley en impuestos, casi que nos obliga a tener contratado personal extra solo dedicado a esos nuevos procesos esos nuevos procesos que nos pide el gobierno. O podría ser, por ejemplo, una tabacalera que como tienen problemas por que sus productos que venden generan cáncer o que generan daños, entonces hacen proyectos de inversiones para mitigar esos daños. O no es exactamente responsabilidad social empresarial, pero podría entrar entre eso. Y por último, la categoría que le llamamos otros, que podrían ser edificios para oficinas o lotes de estacionamiento, crecimiento de este tipo, que realmente no cabe en lo anterior. Notemos que en todo procedimiento de presupuesto de capital, probablemente nada tiene mayor importancia que una estimación correcta y confiable de los costos por los ahorros o los incrementos en ingresos que vamos a obtener con este proyecto, como resultado del desembolso prospectivo de los fondos de capital. Es decir, debemos armar los flujos. Yo creo que ustedes ya todos tuvieron su clase de inversión de capital, donde saben cómo armar sus flujos, saben cómo hacer un free cash flow y todo lo que conlleva de análisis para ver sus proyectos que estén funcionando y que sean eficientes y rentables. Entonces, desde nuestro punto de vista y en esta clase, lo que vamos a hacer es simplemente recalcar que es importante que cualquier proyecto que tengamos en cualquier clasificación debe generar una rentabilidad, o por lo menos si no me está generando un incremento en esa rentabilidad, debería por lo menos generarme ahorros. Todos los proyectos deben ser evaluados por el área financiera desde el punto de vista que a veces nos ponemos, yo les digo siempre la historia, que parecemos el abogado del diablo. En unas oportunidades, en la primera etapa de los proyectos, que generalmente no somos nosotros los del área financiera los que lo hacemos, sino que de cualquier otra área que necesita hacer la inversión, nosotros como área financiera les apoyamos proveyéndoles la información, los datos, los costos, recordándoles todo aquello que les podría ocurrir, todas esas perspectivas, y los apoyamos a evaluar y obviamente a formular su proyecto. Pero cuando dicho proyecto ya se presenta, nos convertimos en el lado malo de la historia, porque ahí es cuando ya nosotros empezamos a evaluar si realmente amerita una inversión en un proyecto semejante. ¿A qué me refiero? ¿Cuánta plata tenemos nosotros para tantos proyectos que hay que hacer? Entonces debemos invertir en aquellos proyectos que realmente nos generen una gran rentabilidad o un buen ahorro. Pero el punto aquí es, en un principio apoyamos y ya después nosotros hasta cuestionamos si vale la pena realmente invertir en dichos proyectos. Entonces,
como les digo, además de nosotros ser los que apoyamos para la construcción del proyecto y después somos los que cuestionamos si realmente amerita el proyecto, somos los responsables de cuidar dónde se está invirtiendo en los fondos, porque es lo como dice aquí, después vamos a tener que estar desembolsando dinero, fondos en inversiones y tenemos que ir viendo que esa inversión sí genere la rentabilidad que se presentó. Vamos a ver que los métodos para evaluar proyectos son variados y existen de varios tipos. En esta clase, o por lo menos conmigo en esta oportunidad, solo voy a hablar de tres. En otras palabras, que son los mínimos que debo evaluar cada vez que hago una inversión o un proyecto. El primero es el método de periodo de reembolso, que es el número de años que se requerirán para recuperar el monto de la inversión original. O sea, calcular en días y años cuándo recupere los fondos que coloqué en esta inversión. No es muy exacto porque solo habla de tiempo y no habla de valor de dinero en el tiempo. Simplemente mira cuándo recupere esa inversión. Pero es necesaria por lo menos para tener un punto de referencia que en cuánto tiempo recupero mi inversión. Luego tengo el método del valor presente neto, que es el valor presente de los rendimientos futuros descontados al costo de capital apropiado menos el costo de la inversión. En otras palabras, mi valor presente neto es realmente ver mi inversión con valor de dinero en el tiempo para ver si a la tasa que estoy colocando esta inversión está siendo recuperado y está siendo rentable. Y por último, tenemos el método de la tasa interna de retorno que le podemos llamar IRR en español, pero muy comúnmente le decimos la TIR, que es la tasa de interés que iguala el valor presente de los rendimientos futuros con el desembolso proveniente de la inversión. En otras palabras, la TIR lo que mide o lo que me indica es la tasa a la cual realmente estoy invirtiendo mi dinero con la recuperación de fondos en el proyecto que estoy haciendo. Vamos a ver ahora el análisis del riesgo en el presupuesto de capital. Como recordarán, ustedes saben que nosotros financieros estamos buscando la mayor rentabilidad al más bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Recordemos que el riesgo estaba inherente. A mayor riesgo, ustedes saben que hay mayor rentabilidad si todo va bien o mayor pérdida si todo va mal. A menor riesgo, pues menor rentabilidad si todo va bien, pero también menor pérdida si todo va mal. Entonces, ¿cómo empezamos a relacionar nosotros ese riesgo que lo queremos minimizar, pero generando la mayor rentabilidad por medio de nuestros proyectos? Pues vamos a ver que esa variabilidad de resultados se va a asociar con el riesgo por medio de la estadística. Aquí vamos a empezar a hacer relación de nuestros conocimientos de estadística con el análisis del riesgo. Entonces, el riesgo se asocia con una variabilidad de los resultados futuros. Y en el caso de los proyectos o de las inversiones, cuanto más variables sean los rendimientos futuros esperados, es porque más riesgoso es el proyecto. En otras palabras, vayamos a recordar un poquito estadística. Vayamos a nuestra campana de Gauss, es a nuestra curva. Ustedes saben que podemos medir y asociar el riesgo con las desviaciones estándar. Si no recuerdan mal, ustedes vean que más o menos una desviación estándar es el 68% de las probabilidades y más menos dos desviaciones estándar era el 95% de las probabilidades y más menos tres desviaciones estándar era el 100% o el 99% de las probabilidades. Eso es si es una curva normal. También acuérdense que en estadística hemos visto nuestras campanas, a veces están nuestras curvas de distribución están desfasadas. A veces están hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, que es cuando decimos que están sesgadas. Ahí las probabilidades cambian y por supuesto el riesgo. Entonces, vamos a notar que el riesgo lo miden las desviaciones estándar. Mientras más riesgoso sea, es que esas variaciones entre las desviaciones estándar están más separadas. Un caso sería cuando yo calculo mis escenarios, el pésimo, el óptimo y el esperado, mientras más diferencias haya entre el pésimo y el óptimo del esperado, que es el centro, ustedes saben que es porque es más riesgoso.
porque están muy separados. Mientras más cerca estén esas desviaciones estándar o mientras el resultado pésimo esté más cerca del óptimo, es porque hay menos variabilidad y ahí es donde analizamos nuestro riesgo. La medida tradicional del riesgo aplicada a proyectos individuales se expresa en términos de distribuciones de probabilidad. Como les digo, aquí es donde aplicamos la estadística. Retomemos nuevamente los temas de estadística. Veamos, la media o promedio ponderado de la distribución es el valor esperado de la inversión. ¿Qué significa esto? En nuestra distribución de probabilidad o esa nuestra campana de Gauss, el valor esperado de un proyecto es exactamente la mitad, o sea, la media. Y la misma, pues, difiere, como les dijimos, en una parte pésima o en una parte óptima de las probabilidades que pueda ocurrir o resultar mi proyecto. Como les digo, puede ser ahorro o puede ser rentabilidad, dependiendo del proyecto y la perspectiva. Pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestro proyecto, nuestro valor esperado se convierte en el valor que creemos que va a generar el proyecto como rentabilidad o ahorro. ¿Ok? Y la desviación estándar y el coeficiente de variación miden ese grado en que los resultados reales tienen probabilidades de variar con respecto al valor esperado. O sea, en un caso puede ser óptimo, puede ser pésimo, pero va a variar y no, pues esperamos que sea el valor medio o la mayor probabilidad que te caiga de que tengamos ese resultado, pero puede variar en la realidad. Y entonces, esas diferencias entre el valor esperado y lo que pueda ocurrir en la realidad son las medidas del riesgo. Por eso es que lo medimos a través de las desviaciones estándar y obviamente el coeficiente de variación. También no debemos olvidar que el riesgo de una cartera se mide por la desviación estándar de los rendimientos esperados de ella. ¿Por qué? Porque la cartera, al igual que cualquier otro proyecto o al igual que cualquier inversión, son un proyecto de inversión, una cartera de valores, de títulos valores, de acciones o cualquier cartera de inversión se mide exactamente igual que un proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto de inversión. Y siguiendo con el tema de las carteras o las inversiones en títulos valores, vamos a ver que el riesgo de una acción se integra de dos componentes. Primero, uno es el riesgo del mercado y el otro es el riesgo específico de la compañía o del título valor. Este se puede eliminar o disminuir mediante la diversificación de la cartera. Así como ya hablaremos que para minimizar el riesgo en las inversiones, que me imagino que ya también ustedes han tenido la clase de portafolios de inversión, saben que para disminuir el riesgo no pueden invertir todo en un solo título valor, porque como dice el dicho, no se llevan todos los huevos en la misma canasta. Sí, porque si nos caemos hacemos tortilla de huevos. El punto es, no se hacen todas las inversiones en un solo título valor, se varían para diversificar ese riesgo. Entonces, retomando nuevamente el tema, el riesgo de una acción tiene dos riesgos. Primero, el del mercado, o sea, por ejemplo, como en esta época, o como por ejemplo pasó en el 2008, o en tantas circunstancias que han tenido problemas y se han caído los valores de la bolsa, ese es el riesgo del mercado, toda la situación económica de un mercado en particular o de un país en particular o del mundo entero. Ese es el riesgo del mercado, pero aparte también está el riesgo específico de la empresa que emite el título valor. Qué sé yo, no es lo mismo Facebook que IBM, que Microsoft, cada una tiene un riesgo diferente. Y esto, como les digo, se puede eliminar disminuyendo mediante la diversión de la cartera, pues esos riesgos para invertir no solo en un título valor. Tengo que invertir en varios títulos para disminuir ese riesgo. Bueno, para concluir, y este es el último slide, vamos a notar, hemos estado hablando de riesgos. Sí, ya los puedo medir, ya sé qué riesgos puedo tener. El punto es, ¿cómo minimizo ese riesgo? Pues vamos a ver que hay diferentes métodos para tratar, por lo menos de bajar o por lo menos tenerlos controlados o saber qué es la consecuencia o qué nos puede ocurrir o qué atenernos con estos riesgos.
Entonces, en condiciones de incertidumbre, existen métodos que nos ayudan a ajustar esos riesgos. Vamos a ver uno por uno. El análisis de sensibilidad, para aquellos que no se recuerdan, el análisis de sensibilidad es cuando precisamente hacemos esos escenarios. Hacemos el pésimo, el óptimo, el esperado y vemos la variación de lo que nos puede ocurrir dependiendo de las circunstancias que tenemos. Entonces, cuando hacemos análisis de sensibilidad, me ayuda por lo menos a describir por dónde pueden estar mis resultados para saber cómo reaccionar y qué poder esperar para ver si nos queremos arriesgar o no en la inversión o en el proyecto. También podemos tener árboles de decisión. ¿Cuál es un árbol de decisión? No sé si recuerdan, por ejemplo, el pescado de Ishikawa, que es esa donde, o la que le llaman de espinas, ese análisis que vamos analizando cada uno de las ramas o de los puntos importantes de nuestro proyecto para saber qué consecuencias podemos tomar o a qué atacar para mejorar ese riesgo. También podemos hacer simulaciones. No sé si alguna vez han tenido clases de juegos gerenciales o de simulaciones, que es precisamente hacer un juego, ver si teniendo diferentes escenarios y diferentes ejercicios podemos llegar al resultado o hacer una práctica o, como les digo, es una simulación del proyecto en sí para ver por dónde pueden tener el resultado para llegar a nuestras conclusiones. Y como les digo, a veces el riesgo tal vez no lo puedo controlar, no, controlar es lo que trato, pero tal vez no lo puedo minimizar, pero por lo menos lo tengo que tener establecido y conocido para saber cómo reaccionar. ¿Qué buscamos? Tratar de bajar riesgos. Conociéndolos se pueden bajarlos, controlándolos o por lo menos estar conscientes de qué puede ocurrir, porque no hay cosa peor que no saber que algo nos puede ocurrir y ni siquiera enterados para poder reaccionar en tiempo. Bueno, con esto concluimos nuestra unidad número 1 y continuamos con la unidad número 2 más adelante.